Hola, soy Eduardo Zompa y estas son las noticias de hoy en NTD. El presidente Biden tuvo duras palabras para el líder ruso Vladimir Putin. El actor canadiense Keanu Reeves se suma a una lista de artistas censurados por China. Más estados están tomando medidas para proteger el deporte femenino. Una encuesta muestra que muchos neoyorquinos siguen pensando en irse de la Gran Manzana. Muchas gracias por acompañarnos en NTD Noticias. Hablamos mucho de la situación en Ucrania y de cómo la guerra cambió la vida de los ucranianos comunes, pero ¿cómo afecta la guerra la vida de los rusos? Sinde Drukier del programa The Nation Speaks de NTD entrevistó a un profesor ruso para averiguarlo. Konstantin Sonan es profesor de Economía Política en la Universidad de Chicago. Es ruso y estaba en Moscú cuando estalló la guerra, pero abandonó el país poco después. Él contó a NTD cómo la guerra y las sanciones occidentales cambiaron la vida de los que viven en Rusia. La inflación empezó a aumentar, los precios subieron, el cambio y la cotización del rublo bajaron, y el gobierno básicamente congeló las cuentas de divisas. Así que la gente no puede retirar sus ahorros, que están en dólares, solo pueden hacerlo en rublos. Dice que los rusos también están empezando a abandonar el país debido al entorno político y económico. Un par de cientos de miles de personas abandonaron Rusia desde el comienzo de la guerra y se trasladaron inmediatamente a Estambul, a Ereván, en Armenia, a Tiflis, en Georgia, o a los países bálticos. Mucha gente simplemente huye del régimen. La gente espera las dificultades económicas. La gente espera la represión política. Y mucha gente no son opositores políticos, no son columnistas, solo quieren expresar su opinión. No se puede ni siquiera llamar a la guerra una guerra, porque esto es un crimen, según las nuevas leyes. Así que mucha gente huye porque teme por su libertad. Y se trata sobre todo de intelectuales, académicos, profesionales de la informática, periodistas, personas que son básicamente los mejores cerebros de Rusia. El profesor dice que hay reglas sobre cómo la gente puede discutir la guerra actual. El gobierno ruso ha bloqueado el acceso a Facebook y Sonin afirma que la gente podría ser castigada por sus publicaciones en redes sociales. Pero dice que la situación en Rusia en este momento no es como en la época soviética. Yo diría que la totalidad del control, como el hecho de que podría ser castigado por solo decir y hasta por enviar, no sé, información privada en tu mensajería o correos, podría ser procesado. Esto es como en la época soviética, pero todavía no es tan malo económicamente. El profesor también dice que vale la pena prestar atención al estado de la economía rusa mientras las sanciones occidentales siguen afectando al pueblo ruso. El presidente Biden usó duras palabras para referirse al líder ruso Vladimir Putin durante un discurso en Polonia, mientras un ataque con misiles se llevaba a cabo en la ciudad de Leópolis. Veamos. El presidente Joe Biden dijo este sábado durante un discurso en la ciudad polaca de Varsovia que el presidente ruso Vladimir Putin no puede permanecer en el poder, esto tras las acciones de Rusia en su invasión a Ucrania. Un dictador empeñado en reconstruir un imperio nunca borrará el amor de los pueblos por la libertad. La brutalidad nunca acabará con su voluntad de ser libres. Por el amor de Dios, este hombre no puede seguir en el poder. Biden también advirtió que la invasión de Ucrania amenaza con desbaratar la seguridad mundial y que las democracias del mundo deben prepararse para una larga lucha para proteger la libertad. Occidente es ahora más fuerte, más unido que nunca. Rusia quiere menos presencia de la OTAN en su frontera, pero ahora tiene una presencia más fuerte, más grande, con más de 100,000 soldados estadounidenses aquí. Las declaraciones de Biden ocurrieron mientras potentes explosiones sacudieron la ciudad ucraniana de Leópolis, dejando al menos 5 heridos. El gobernador de Leópolis confirmó 3 explosiones causadas por 2 ataques con misiles a las 4:30 p.m. hora local. Las explosiones provocaron grandes columnas de humo y activaron las sirenas de ataque aéreo, según informaron corresponsales de The Epoch Times.
La parlamentaria ucraniana Lesia Vasilenko escribió en Twitter que varios cohetes rusos alcanzaron un gran supermercado de productos básicos y que era probable que hubiera víctimas civiles. En respuesta, el Kremlin rechazó las declaraciones de Biden que sugerían un cambio de régimen en Rusia. Un portavoz del gobierno ruso dijo a Reuters que eso no lo decide Biden, sino los rusos. Tras las declaraciones de Biden, un funcionario de la Casa Blanca se retractó de los comentarios de Biden, diciendo que el presidente no estaba hablando de un cambio de régimen, sino de las acciones de Rusia en la región. Por otro lado, Zelensky, un actor y político sin experiencia, se ha vuelto el centro de atención de Ucrania y el mundo. Pero, ¿qué opinan los ucranianos al respecto? Veamos. Actor sin experiencia en política, Volodymyr Zelensky llegó a la presidencia de Ucrania en 2019 con un fuerte respaldo popular, pero ha sido durante la guerra cuando se ha erigido como líder indiscutible, un icono de la resistencia y unidad nacional. Mostly people in Ukraine didn't like president before the war, but now during this situation he is doing great, and all his speeches that he gives for Ukrainians and also for other countries inspires me a lot. A lot of people had doubts regarding our president, but now he has a great support, and I think he's doing very well. Zelensky no ha huido a pesar de tener opciones. Se ha quedado en Kiev para organizar tropas y mandar mensajes diarios a sus ciudadanos. También se ha ganado la confianza de los militares, como Emerald, de 32 años. Of course, he stay in Ukraine and he protect our country, yes, and he fight like us militaries, and he support us. Según los analistas, la unanimidad abrumadora sobre la figura de Zelensky es fruto de una estrategia de comunicación impecable y de sus cualidades de actor y showman. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que Occidente está tratando de cancelar la cultura rusa. El mandatario hizo referencia a los eventos donde participaban artistas rusos que fueron cancelados recientemente en los países occidentales. Actualmente están tratando de cancelar todo el país, que tiene una historia milenaria. El presidente ruso Vladimir Putin habló durante una reunión televisada con personalidades de la cultura y mencionó que muchos artistas rusos fueron cancelados recientemente en los países occidentales. Me refiero a la actual discriminación contra todo lo que tiene que ver con Rusia, sobre esa tendencia que se está desarrollando en una serie de estados occidentales con la plena complicidad y a veces con el apoyo total de las élites gobernantes. Poco después de que Rusia invadiera Ucrania, la Unión Europea de Radiotelevisión anunció que ningún actor ruso participaría en el Festival de Eurovisión este año, y según The Guardian, también se cancelaron recientemente las giras de 3 compañías de ballet rusas, y Billboard recopiló una lista continua de músicos que cancelaron sus conciertos en Rusia. Esto debería ser una señal de advertencia para nosotros. Que el presidente Putin haga cosas horribles en Ucrania, ¿significa que tenemos que dejar de escuchar a Tchaikovsky? Gary Saul Morrison es un profesor de artes y humanidades y de lenguas y literatura eslava. Él habló sobre la cultura de la cancelación en el programa The Nation Speaks con Cindy Drucker. Supongo que era de esperar. El funcionamiento de la cultura de cancelación se basa en que hay buenos y malos, y no hay zonas grises. Todo lo que se relaciona con los malos se convierte en malo, así que lo aplicas a un nuevo tema, los rusos. Él piensa que la manera de ayudar a prevenir la cultura de la cancelación es razonar con la gente, por ejemplo, diciendo que realmente no tiene ningún sentido cancelar este concierto ruso, apelar al buen juicio de la gente y que algunos responderán. Y después del corte comercial tenemos novedades sobre los impuestos en Illinois. Regresamos. Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy.
La AAA llama el aumento vertiginoso de los precios de la gasolina locura de marzo en el surtidor. Muchos conductores culpan de los altos precios de la gasolina a los precios del petróleo, pero en algunos estados otro culpable agrega sal a la herida. Puede que Illinois no tenga los precios más altos de la gasolina en el país, pero los residentes están pagando mucho en impuestos sobre la gasolina. Eso es según un informe del Instituto Americano del Petróleo. Adam Shuster, del Instituto de Política de Illinois, nos explica por qué. Illinois has the second highest gas taxes in the nation after California. That's up from a few years ago when we were only the 10th highest in the nation. That's after in 2019, Governor J.B. Pritzker signed legislation that doubled the motor fuel tax. It also gave broad new authority to Chicago and some of the suburban collar counties to increase local gas taxes as well. Por ejemplo, en Chicago, el precio de la gasolina es más alto que la media estatal. Un galón de gasolina normal en esta estación BP cuesta casi $5 por galón. Los impuestos sobre la gasolina también son más altos. Los residentes de Chicago pagan un impuesto del 31% sobre el precio de la gasolina al por menor. Eso significa que en este momento están pagando $1.10 por galón, solo por impuestos. Se trata de un impuesto sobre el combustible y un impuesto sobre las ventas, y el mayor componente del impuesto es el impuesto estatal sobre la gasolina de Illinois. The Illinois gas tax was doubled in 2019 from 18 cents a gallon to 39 cents a gallon, but because of those automatic annual increases they put in place, which are capped at a penny a year, so they can be less than a penny a year, it's gone up over those 2 years to 39.2 cents. Como en el recibo no aparecen los impuestos, los consumidores no saben cuánto impuesto pagan o subestiman la tasa impositiva. It has to be like 10% at least or higher. I don't know, 20%. What, 10%? More? El empresario de Chicago, Willie Wilson, acaba de regalar el jueves $1 millón en gasolina a los conductores de Chicago y los suburbios. Su estimación del impuesto sobre la gasolina es: I guess if you pay 8 cents or 4, 5 or 10% or something like that. Después que NTD dijo a los conductores de Chicago que están pagando más del 30% en impuestos sobre la gasolina. 30%? I didn't know it was 30%, but it's high. 30%? Oh my God, I didn't know. El gobernador Pritzker propuso congelar el aumento anual automático para dar un poco de alivio a los consumidores. Freezing the automatic annual increase would save drivers about a penny for this year, and it would only be a temporary freeze. So starting next year, the gas tax would start to climb again. El Instituto de Política de Illinois propone eliminar el aumento automático anual de forma permanente. Shuster dijo que deshacerse de los aumentos automáticos obligaría a los políticos a rendir cuentas y animaría al gobierno a buscar medios alternativos de financiación para infraestructura. Un republicano, miembro de la Asamblea Estatal de California, presentó una propuesta de ley que podría anular el estatus de Estado Santuario de California tras el trágico asesinato de una familia. El asambleísta republicano Kevin Kiley está proponiendo anular la ley santuario de California después que un inmigrante abriera fuego en una iglesia contra sus 3 hijas y su pareja antes de dispararse a sí mismo. La ley santuario bajo el proyecto de ley 54 del Senado se aprobó en 2017 y evita que las fuerzas policiales estatales puedan ponerse en contacto con el Servicio de Inmigración e informar sobre la liberación de los inmigrantes indocumentados de la cárcel. Kiley instó a los legisladores a poner fin a la ley de inmediato y escribió en Twitter el 5 de marzo: "Esta tragedia indescriptible era evitable". Kiley cree que la tragedia pudo haberse evitado sin esta ley porque una semana antes Mora fue detenido por agredir a un policía, pero la ley santuario impidió que los oficiales informaran a servicios de inmigración su salida de prisión para su deportación. Finalmente, Kiley anunció este lunes el nuevo proyecto de ley para anular la ley del Estado Santuario en California y escribió: "Presenté el proyecto de ley 1708 de la Asamblea para poner fin a la pesadilla del Estado Santuario". La cuestión de los deportistas transgénero que participan en los deportes femeninos se ha convertido en un tema candente entre los republicanos. Tan solo esta semana 4 estados tomaron medidas para prohibir que los varones que se identifican como mujeres compitan en deportes femeninos. Sus defensores dicen que se trata de proteger las oportunidades de becas y la integridad del atletismo femenino, mientras que los críticos dicen que es discriminatorio y deshumaniza a los atletas trans. Tenemos las últimas actualizaciones. Oklahoma y Arizona aprobaron el jueves proyectos de ley que prohíben a los jóvenes transgénero participar en los deportes femeninos.
Además, los legisladores de Arizona también aprobaron una ley que prohíbe a los médicos realizar las llamadas cirugías de afirmación de género a los menores. Esto incluye procedimientos quirúrgicos como la extirpación de senos y ovarios, así como la amputación y reconstrucción de los genitales. Los proyectos de ley se dirigen ahora a los escritorios de los gobernadores. Aunque ambos estados tienen gobernadores republicanos, no hay garantía de que los proyectos se conviertan en ley. El martes, el gobernador de Utah, Spencer Cox, vetó un proyecto de ley que prohibiría a los estudiantes transgénero participar en los deportes femeninos en las escuelas públicas. Y tan solo un día antes, el gobernador de Indiana, Eric Holcomb, vetó un proyecto de ley similar en su estado. Ambos gobernadores republicanos argumentaron que la firma de los proyectos de ley podría llevar a que los distritos escolares fueran demandados y dijeron que hay demasiadas áreas grises en la legislación. Los legisladores de Utah tendrán una sesión de anulación del veto el viernes, junto con una sesión legislativa especial para modificar el proyecto de ley tal y como solicitó el gobernador. Los republicanos de Indiana también están considerando la posibilidad de anular el veto. Un argumento utilizado tanto por los republicanos como por los demócratas en contra de estos proyectos de ley es que no son necesarios, ya que hay muy pocos atletas transexuales que compiten en deportes femeninos, pero sus defensores afirman que los proyectos de ley son necesarios para resolver la cuestión antes de que se convierta en un problema. Muchos señalaron a la nadadora universitaria transgénero Lia Thomas, que la semana pasada ganó el título del campeonato de la División 1 para mujeres de la NCAA. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ha adoptado una línea dura en el tema, declaró más tarde a la nadadora subcampeona Emma Weyand como legítima ganadora. Se espera que la capacidad de los atletas transgénero para competir en deportes femeninos sea un tema importante en las próximas elecciones intermedias de 2022. Este jueves, el Censo de Estados Unidos publicó los datos nacionales más recientes. California lideró la nación una vez más con un condado que tuvo la mayor disminución neta de residentes en todo el país. Varios condados de California tuvieron la mayor disminución de población durante la pandemia. Los últimos datos del Censo de Estados Unidos publicados el jueves muestran a 4 condados de California en la lista de los 10 principales del país con mayor disminución de población en 2021. El censo analizó los condados americanos que experimentaron una disminución significativa de la población entre el 1 de abril de 2020 y el 1 de julio de 2021, coincidiendo con los primeros 15 meses de la pandemia. La disminución de la población en más de 2/3 de los condados de Estados Unidos se debe a disminuciones naturales con tasas bajas de natalidad, pero la razón principal del declive en varios condados de California es que más personas se fueron que las que llegaron. En primer lugar estuvo el condado de Los Ángeles, que perdió más de 180,000 residentes. Otras disminuciones significativas ocurrieron en los condados de San Francisco, Santa Clara y Alameda. En términos de porcentajes, el condado de San Francisco perdió el 6.7% de su población durante el mismo periodo, solo superado por el condado de Nueva York a escala nacional. Los datos del censo no dieron cifras detalladas sobre a dónde se están mudando los californianos, pero sí mostraron que la región de Dallas-Fort Worth-Arlington de Texas experimentó una afluencia neta de más de 97,000 residentes. Muchos padres de Estados Unidos protestan por los libros sexualmente explícitos que se encuentran en las bibliotecas escolares, también conocidas como centros multimedia. En nombre de la mejora de la transparencia para los padres, el gobernador de Florida promulgó una nueva ley. Su objetivo es visibilizar el material escolar. Esto dijo el gobernador. Hay algunos grupos que quieren quitar libros clásicos como Matar a un ruiseñor, pero quieren cosas como Gender Queer, una autobiografía, que es un libro con estilo de dibujos animados que contiene imágenes gráficas de niños realizando actos sexuales. Esto está mal. Eso no tiene cabida en las escuelas. Quieren eliminar De ratones y hombres, pero El chico del césped, un libro que contiene pasajes explícitos de pedofilia, es aceptado de alguna manera como algo bueno. La oficina del gobernador dice que la nueva ley requiere que los distritos escolares hagan públicas las reuniones sobre los materiales de instrucción y que los distritos deben proporcionar acceso a los materiales al menos 20 días antes de que se tome cualquier acción oficial.
También se espera que el Departamento de Educación del Estado publique una lista de materiales que fueron retirados por los consejos escolares como resultado de las objeciones de los padres. El gobernador Ron DeSantis dice que al mejorar la transparencia sobre los materiales escolares, los padres estarán informados y podrán objetar los libros que consideren inapropiados. El autor de Genderqueer argumenta que ese libro en particular debería estar en las escuelas porque aborda los problemas de género a los que se enfrentan algunas personas. La ciudad de Nueva York está tratando de emerger y recuperarse de la pandemia, pero una nueva encuesta muestra que muchos empleados no tienen muchas esperanzas en el futuro de la Gran Manzana e incluso podrían querer marcharse. Arián Pastar de NTD tiene más información desde Manhattan. Casi la mitad de los empleados del sector privado aquí en la ciudad están pensando en dejar Nueva York. El principal motivo, según una nueva encuesta, es la seguridad pública, especialmente en el metro. Justo después viene el miedo a contagiarse de COVID. Casi 10,000 personas fueron entrevistadas a lo largo del último mes. Las principales conclusiones son: el 74% dice que la seguridad en el tránsito empeoró desde el comienzo de la pandemia. El 62% de los empleados dice estar pesimista o inseguro sobre el futuro de la ciudad. Solo el 38% es optimista sobre el futuro. ¿Cómo afecta la delincuencia a los neoyorquinos? You know, crime is everywhere. You know, you go 34th Street, just walk by 34th Street, you see a lot of the homeless people out there, you know, and people get afraid. Make sure I get to where I have to go without getting attacked, because nobody wants to get attacked or even murdered. It's a different city now. It's just it's dirty. Then it's a shame too. You know, it's a great city. Best city in the world, but soon I'll move out. Mucha gente ya se fue. Durante la pandemia, Manhattan sufrió el mayor descenso de población entre todos los condados de Estados Unidos. Casi el 7% de todos los residentes se fueron entre 2020 y 2021. Y Brooklyn perdió el 3.5% de sus residentes, el sexto peor porcentaje a nivel nacional. Arián Pastar, NTD Noticias, Nueva York. Regresando del corte, tenemos novedades sobre la influencia rusa en México. Quédese con nosotros. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo... Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador respondió a las declaraciones de un alto funcionario estadounidense sobre la influencia de Rusia y China en México. Veamos los detalles. El comandante del Comando Norte de Estados Unidos, el general Glenn Bangerk, dijo el jueves durante una audiencia del Senado que el Departamento Central de Inteligencia de Rusia tiene la mayor porción de sus agentes en México. There are actors who are very aggressive and active all across the NORTHCOM AOR, to include in the Bahamas and Mexico, China and Russia. I would point out that the largest portion of GRU members in the world is in Mexico right now. Those are Russian intelligence personnel. And they keep an eye very closely on their opportunities to have influence on U.S. opportunities and access. Durante la audiencia, Bangerk también señaló la influencia de China en México cuando fue cuestionado sobre los activos militares chinos en el Ártico. They're influencing nations. They want to change and influence international norms and behavior. They're not only active in the Arctic, they're active in the Bahamas, they're active in Mexico as well. En respuesta, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que México no va a cuestionar las declaraciones y agregó: México no es colonia de ningún país extranjero. México es un país libre, independiente, soberano. No somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos.
López Obrador negó tener conocimiento sobre estas actividades y aseguró que permitirá la entrada de extranjeros que quieran llevar a cabo actividades legales. Las declaraciones de López Obrador ocurren luego que el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, rechazó las relaciones entre México y Rusia en respuesta a un grupo de amistad entre ambos países instalado en la Cámara de Diputados. Me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, nunca puede pasar. Salazar también instó al gobierno mexicano a mostrar su solidaridad con el pueblo ucraniano ante el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Los fanáticos de Matrix en China ya no podrán ver esta y otras películas de Keanu Reeves luego que el actor se uniera a la lista de celebridades censuradas por Beijing. El actor canadiense Keanu Reeves fue cancelado en China por participar en un evento vinculado al líder espiritual tibetano Dalai Lama. Reeves apareció el 3 de marzo en un concierto virtual organizado por Casa Tíbet, una ONG con sede en Nueva York, fundada a petición del Dalai Lama. El líder espiritual es calificado por Beijing como separatista por formar un gobierno tibetano en el exilio. Al menos 19 películas protagonizadas por Reeves fueron eliminadas de Tencent Video y de otras plataformas de transmisión en China. Reeves ahora forma parte de una lista de celebridades occidentales que han sido censuradas por el régimen chino por no seguir su línea política. Entre ellos se encuentran el exjugador de la NBA Enes Kanter Freedom, Brad Pitt, Katy Perry y la ex reina de belleza canadiense Anastasia Lin. Los dejo con Julián Bertone, quien nos trae información especial sobre China. La empresa china Evergrande vuelve a hacer noticia. Un banco chino acaba de embargar $2.000 millones a una de sus filiales. Al parecer, la filial puso su dinero en efectivo como garantía de préstamo para una persona. Pero este pasivo oculto nunca fue revelado a los inversores, y esto plantea dudas sobre la magnitud real de la deuda de la compañía. My first reaction to the overnight news on Evergrande is that I'm absolutely shocked. Hoy hay más preguntas sobre cuánta deuda tiene Evergrande y si es probable que pague a los inversores. Evergrande dice que un banco chino acaba de embargar $2.000 millones de una filial de Hong Kong. Al parecer, la filial puso el dinero en efectivo como garantía o seguro para el préstamo de una persona, pero cuando esta persona no pudo devolver el préstamo, el banco intervino para quedarse con el dinero. Brian McCarthy es el estratega jefe de MacroLens. It's either company-wide accounting fraud or at the very least a very serious lack of oversight. Esta garantía de préstamo no se registró en ninguna parte de los libros de Evergrande o de la filial de Evergrande y debería haberse hecho. Evergrande calificó lo ocurrido como un incidente importante. Lo que más llama la atención es que esta filial ni siquiera se dedica a garantizar préstamos ni a emitirlos. Es una empresa de mantenimiento de propiedades. So it might have been an under-the-table deal where some manager at the sub said, I'll guarantee that debt for you for a payback, and now the debt's gone belly up and the money's gone. Los $2.000 millones embargados por el banco son prácticamente todo el efectivo de la filial y los inversores extranjeros de Evergrande van a salir perdiendo, ya que se pensaba que la división de gestión inmobiliaria del negocio era bastante valiosa en relación con el resto de la empresa. En estos momentos, Evergrande está reestructurando su deuda global y los inversores están esperando a ver cuánto van a recuperar. My guess is there'll be not much left for bondholders when that process is done. Hong Kong no está pasando una buena racha. La ciudad se encuentra en medio de su peor brote de COVID-19. Los hospitales están desbordados. Y todo ello a pesar de que la ciudad aplicó una política de 0 casos que pretendía erradicar al virus en lugar de convivir con él. Ahora el daño económico causado por las medidas extremas está obligando a las autoridades a dar marcha atrás en plena ola de infecciones. Se impuso una prohibición de vuelos a 9 países, pero esto ya no es necesario. Ryan Young, profesor titular y economista del Instituto Americano de Investigación Económica, no parece muy sorprendido por la medida. I would expect leaders like Lam to respond in an attempt to shore up the economic stability of the situation. What they're seeing is that there's an increasing reality that maintaining zero COVID isn't going to be a policy that works long run. La estrategia de 0 casos del virus afectó grandemente a la economía del centro financiero. Con esta política, algunos negocios fueron obligados a cerrar y se limitó el movimiento de la población.
Me siento muy frustrado porque todos mis trabajos fueron cancelados. Soy autónomo y mis clientes cancelaron todos los trabajos. ¿Qué debo hacer? Todos los negocios se detuvieron. Young afirma que las repercusiones económicas por la política de prevención son sustanciales. Zero COVID prevents the movement of people across borders. The sheer ability to do any sort of transaction drops dramatically. And so the result ends up being that fewer transactions happen, which means there's less sort of consumer surplus entering the system in Hong Kong, which ends up having a drag on the overall economic situation. Los datos del gobierno muestran que más de 100.000 personas ya abandonaron Hong Kong este año, en parte debido a la política de cero casos de la ciudad. Además de los efectos de las restricciones en la economía, Young afirma que es muy difícil reducir realmente el número de casos del virus a cero. There's pretty much uniform agreement that when you have person-to-person spread, the only way you can achieve true elimination, get to zero COVID, would be to have no contact. And that's just not a feasible approach. Now, unless you're willing to live as sort of the hermit state. Lam anunció el lunes que las medidas de distanciamiento social se suavizarían por fases a partir del 21 de abril. En la segunda fase se permitirá la apertura de clubes nocturnos, bares y playas. También se permitiría a la gente hacer ejercicios al aire libre sin mascarilla. Gracias, Julián. Esto es todo por hoy. Antes de despedirme, quiero invitarlos a seguirnos en Epoch TV para acceder a nuestro contenido sin censura. Tenemos un programa nuevo todos los días y recuerde que puede apoyar nuestra búsqueda de la verdad haciendo una donación en el enlace que está en la descripción. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Muy buenas noches.